Bienvenidos y bienvenidas a la clase de hoy de Práctica Integral de Televisión 2. Uno de los temas que hemos decidido avanzar, sobre los que hemos decidido avanzar prioritariamente, es el tema de formato. Nosotros comenzamos a ver en la unidad 1 características que hacen al lenguaje televisivo como un lenguaje específico de trabajo y que se diferencia de otros lenguajes como lo es el cine, como es la fotografía, como son las artes escénicas, y que tiene que ver muchísimo con la posibilidad de construir formatos que estén pensados de algún modo u otro para, en el caso de algunos formatos informativos, unos formatos periodísticos, están pensados más que nada desde un lugar de la inmediatez de la producción, de la inmediatez de la producción y consumo de noticias, de información y de datos, y por otro lado lo que hace a la producción de programas de ficción en los cuales nosotros podemos avanzar en un tipo de producción un poco más desarrollada, un poco más pensada, un poco más desenvuelta a lo largo del tiempo, lo cual nos permite planificar por el grado de precisión o de complejidad que tiene. Dentro de lo que es el formato, nosotros vamos a comenzar diciendo que el formato se diferencia de eso que nosotros hemos definido, que ustedes han podido definir en el primer año de la carrera, respecto de lo que es género. El formato se diferencia del género porque lo incluye. El formato es una demarcación específica de lo que son las características de aquello que nosotros vamos a ver en televisión. El formato, a priori, se divide en esos dos grandes grupos que tienen que ver con lo informativo, o el documental, o el noticiero, o aquellos programas que prioritariamente trabajan el objetivo de informar a la gente. Por otro lado, lo que tenemos son programas de entretenimiento, programas de ficción o argumentales, programas de comedia y los programas de deportes. Entonces, dentro de esos dos grandes rangos que hace a lo informativo, más allá de que pueden llegar a relacionarse entre sí o a incluir elementos de uno en el otro, los formatos trabajan una dinámica en la cual su objetivo principal puede ser apuntar hacia el ocio o hacia los espacios de entretenimiento, hacia los espacios de aprendizaje, hacia los espacios lúdicos del público o del usuario o de aquel que consume determinado tipo de plataformas, y por otro lado aquellos formatos que más que nada avanzan sobre la formación de información en la ciudadanía, la formación de datos, de tendencias, de generar más que nada modelos informativos que nos permitan desenvolvernos en la vida diaria. Por ejemplo, hoy en día, gran parte del círculo de información está ligado hacia lo que son los formatos periodísticos, que lo que hacen es informar respecto de lo que es el desarrollo y el desenvolvimiento, más que nada, de la vida cotidiana a partir del coronavirus, del COVID-19. Dentro de los formatos, sobre todo los formatos que nosotros vamos a llevar a una productora o que vamos a llevar a un canal de televisión, empezamos a encontrar esa gran división entre lo que son entonces los informativos, los documentales, y por otro lado lo que son los formatos ficcionales, argumentales, de entretenimiento o de deportes. Dentro del formato, lo primero que vamos a encontrar son las características que hacen a esto, qué género es. Si es un noticiero, si es un informativo, si es un programa de entrevistas, si es un programa de investigación, o si es una serie de ficción, si es una comedia de ficción, si es una serie, miniserie, si es una teleserie, si es una comedia, una telecomedia. Vamos a andar en cada uno de esos formatos específicos. Pero en definitiva, lo primero que nosotros hacemos es nomenclar qué tipo de programa es. ¿Para qué? Para aquel que se encargará de la selección de ese programa dentro de una productora o de un canal de televisión o de algún tipo de ente que subsidie la producción televisiva, pueda entender en qué macroformato o en qué macrogénero nosotros nos vamos a desarrollar. El segundo de los aspectos tiene que ver con la duración. Si nuestro programa es un programa
de media hora, si es un programa de 1 hora, si es un programa de 2 horas, si es un programa ómnibus, si son microprogramas, que son programas que pueden ir de 1 minuto a 5 minutos, que son programas que se van a diversificar dentro de la grilla, dentro de un planteo de una grilla horizontal, y a partir de eso nosotros empezamos a trabajar. El segundo de los aspectos a tener en cuenta, que lo tenemos dentro de la tarea también, tiene que ver con el público. Quizás una de las características principales de la formación de recursos humanos en lo que hace la producción de televisión tiene que ver con conocer el público. Cuando hablamos de conocer el público, salimos de lo que era la variante de los años 70, de los años 80, incluso comenzando en los años 90, de dirigirlo a determinadas franjas etarias. ¿Por qué? Porque hoy en día es mucho más específica la diversidad, que no solamente abarca lo que es un público infantil, un público juvenil o un público adulto. Entonces empezamos a entrar ya en una gama de producción que tiene que ver no solamente con la variante de si es un programa para determinado rango de edades, sino el rango específico de edades y los intereses. Si es un público juvenil, bueno, es un público juvenil interesado en qué tipo de programas. En programas relacionados con lo que es youtubers, en programas con lo que es relacionado con videojuegos, con lo que es actualidad, con lo musical, o si es un programa para adultos, un programa informativo, qué tipo de programa es, si es un programa de entrevistas, si es un programa de datos, si es un programa de investigación y el tipo de línea editorial que va a empezar a desarrollar. Entonces lo primero que empezamos a anotar dentro del público es un público de tal tipo de rango etario y con determinados intereses. ¿Cuáles son los intereses específicos de ese público? Por ejemplo, un público juvenil interesado en la ficción gótica, o un público juvenil interesado en la ficción basada en la Edad Media, o un público infantil abocado más que nada a una instancia didáctica, ¿sí? Entonces, a partir de eso empezamos a construir nuestro formato. El siguiente elemento del formato es un tagline, ¿sí? Un tagline es una línea que puede llegar a definir el programa. Por ejemplo, si desarrollo un programa de ciencia para chicos, el tagline puede ser divertirte jugando, aprender jugando, la ciencia es algo divertido. O sea, una frase que nos permita abocar, entender y ligar directamente lo que es el título, el público y el género general, el género que nosotros hemos elegido, abocarlo directamente a una línea clara. El tercero de los elementos entonces es el tagline. El cuarto de los elementos a incluir dentro del formato tiene que ver con una breve sinopsis. O sea, ¿de qué se trata nuestro programa? Es un programa de investigación basado en historias clínicas de la República Argentina. Es un programa de investigación basado en informes especiales de investigación sobre política. Es un programa de comedia basada en la crisis durante el coronavirus, ¿sí? O sea, programas contando específicamente algo más de la historia que nosotros queremos saber. El otro de los elementos que se incluye también dentro del formato tiene que ver con la posibilidad de definir si ese formato se va a diversificar en otro tipo de plataformas, por ejemplo en las redes sociales. O sea, es un programa periodístico que va a tener participación a partir de tales redes sociales o de una aplicación o de un determinado tipo de contacto directo con el público. Es decir, donde nosotros vamos a desarrollar este programa. Quizás hay ciertos formatos como lo que es el webdoc o como lo que son los documentales transmedia o las producciones de ficción transmedia, que ya directamente necesitan de que nosotros delimitemos claramente cuál va a ser el destino específico en plataformas diferentes. Si yo presentara una carpeta con un programa, con un formato claro y establecido, ¿sí?, incluiría estos elementos. Lo que podría llegar a agregar también son elementos estéticos. Por ejemplo, este programa es parecido a, o la escenografía va a estar realizada de tal forma. Pensemos en un programa, por ejemplo, como La Voz Argentina. Entonces voy a tener un determinado tipo de sillas o de espacio para el jurado, un espacio para el canto, un espacio para el backstage, ¿sí? Entonces nosotros vamos marcando más que nada también cuál va a ser la estética general de nuestro programa. Y también dentro de la presentación que yo podré llegar a hacer a un programa,
de un programa a una cadena de televisión, como decíamos, o a una productora, lo que agregaría también son referencias. Este programa es parecido a, o es un programa como La Voz, pero hecho en San Luis, o es un programa que trabaja la radio en vivo como Badía y compañía, o es un programa que trabaja el humor como, no sé, Peter Capusotto y sus videos, o es una tira diaria realista como tal programa de Canal 13 o de la productora Polka. Y al final de nuestro dossier, cuando nosotros armamos el formato, lo que agregaríamos son los antecedentes de la productora. O sea, qué programas ha hecho antes que permitan dar cuenta de cuál es el estilo y el formato que está trabajando. Por ejemplo, si yo tuviera una productora como Cuatro Cabezas, o tuviera una productora como Polka o como Discovery Channel, y defino que voy a hacer un documental de determinadas características, ya por la impronta misma que tiene la productora, voy a entender cuál es el estilo de realización que se va a hacer. Todos estos elementos dispuestos en un formato, ¿sí? Constituyen lo que se llama Media Kit. El Media Kit es una presentación o una carpeta primaria de lo que sería nuestro proyecto. Una carpeta que nos permite ver la estética. Por lo general las carpetas de Media Kit están desarrolladas y vamos a ver un ejemplo también dentro de lo que es el Classroom. Les voy a subir un ejemplo de un programa que existe que se llama Tecnoscopio para que ustedes vean cómo está planteado. Y ya se diseña un logo determinado, se diseña una artística determinada y a partir de eso yo puedo llegar a entender de qué se trata este programa. Nosotros la primera actividad que vamos a desarrollar respecto de esto es con un programa que se llama En el Medio del Arte, que también incluye, para detallar las características, una conductora, una narración en primera persona, una voz en off que nos va contando todo el recorrido y un formato que nos va permitiendo descubrir diferentes ramas del arte o el interior del arte desde diferentes perspectivas, actores y realizadores que forman parte del mismo. Entonces, lo que es formato, ¿sí?, es una construcción que nosotros hacemos desde la producción de televisión para poder definir cuáles son las características específicas que hacen al género de programa, al público que va dirigido, una breve sinopsis y una marcada tendencia a delimitar la estética y la forma en que nosotros vamos a construir nuestro producto audiovisual.